comprenderá que hemos llegado a una situación límite. Y creo que yo, evidentemente, no defiendo las posiciones del Gobierno de Cataluña, pero es que creo que las han defendido francamente mal. No se trata de suspender nada, sino de aplicar aquello que ha sido aprobado tanto en España como en Cataluña. Buenas noches. Mañana sábado el Consejo de Ministros extraordinario, convocado a rebufo de la sedición catalana, solo puede tomar una decisión: activar el artículo 155 de la Constitución. No cabe otra, pues el propio Puigdemont ha decidido romper todos los puentes que se le tendían para recomponer la situación que solo su procés independentista ha originado. Lo vemos en las 5 W. Ni Puigdemont ni sus cómplices en el proceso separatista catalán han querido aceptar en ningún momento la posibilidad de diálogo que tanto reclaman, siempre que no fuese para que se les diese la razón y se les otorgase la independencia. Llegados a este punto, no se puede dejar que la situación degenere aún más de lo que ya lo ha hecho. Ese es el reto que el Consejo de Ministros extraordinario de mañana deberá afrontar con más fortaleza, determinación y coraje político del que hasta ahora ha venido demostrando el gobierno de Mariano Rajoy. Por eso, en menos de 13 horas, el Palacio de la Moncloa será el escenario en el que se tomará por primera vez en la historia del actual régimen constitucional español la decisión de aplicar el 155 de la Carta Magna, que faculta al Gobierno de la Nación a intervenir una comunidad autónoma cuyo gobierno regional se haya comportado de manera notoriamente desleal con el conjunto de la nación. Esa es la inédita y trascendente decisión que el Ejecutivo de Mariano Rajoy tomará mañana inapelablemente. Ahora bien, ¿con qué intensidad? He ahí la clave de esta decisión política. Pues el artículo 155, que es siempre una medida de fuerza legítima, tiene diferentes grados, distintas intensidades y varias posibilidades en su esencial carácter interventor. El apoyo que al PP le han ofrecido las dos fuerzas que forman el denominado bloque constitucionalista del Congreso de los Diputados, PSOE y Ciudadanos, es sin duda muy importante. Pero conociendo la trayectoria del Partido Socialista, estamos ante un paso al frente de ese PSOE para ayudar al Gobierno o ante un freno que Pedro Sánchez pretende poner a la aplicación del 155 para dar paso inmediatamente a una convocatoria de elecciones tanto autonómicas como generales. Editorial con Eduardo García Serrano. Buenas noches, María. Con la vitola de extraordinario, mañana se reúne el Consejo de Ministros para tomar una decisión tardía que el pueblo español, catalanes incluidos, le lleva pidiendo al Gobierno desde hace más tiempo del que Mariano Rajoy se quiere acordar: la aplicación del artículo 155 contra el proceso separatista catalán. Pero ya se sabe que los políticos españoles no tienen como misión primordial satisfacer las exigencias populares, sino corregirlas y embridarlas, tanto más cuanto más sensatas y razonables y necesarias sean. Lo que a los políticos españoles les preocupa no es la voluntad popular, es el consenso. Por eso han tardado tanto en dar el paso que tímidamente van a dar mañana. Ya han apañado un consenso con el PSOE y Ciudadanos para aplicarle, con el timorato disenso socialista, el artículo 155 a la sediciosa Generalitat de Cataluña. Será una aplicación, como exigen los socialistas, tópica, balsámica, con vaselina, un ratito muy cortito y un poquito, pero que muy poquito. Los separatistas llaman al boicot de sus propios productos, animando a los catalanes a sacar sus ahorros de los bancos que se han deslocalizado de Cataluña o que se han mostrado contrarios al proceso independentista. Nueva manifestación separatista a las puertas del Centro de Telecomunicaciones de la Tecnología de la Información de la Generalitat para protestar por los registros efectuados por la Guardia Civil en busca de correos, emails y comunicaciones sediciosas. Hoy se cumple el 6º aniversario del anuncio del cese del terrorismo armado de la organización socialista Abertzale Euskadi Askatasuna, más conocida por el acrónimo ETA. En nuestra sección de tendencias les hablaremos hoy del accesorio fetiche de la temporada, de los mejores planes que ofrece la capital para este fin de semana y, como siempre, de todos los éxitos de la cartelera cinematográfica.
Pues todas las medidas que adoptemos, se lo digo ahora con claridad, las anunciaremos mañana. Rajoy no revela ninguna de las medidas que se van a debatir en el Consejo de Ministros del sábado y que se anunciarán a las 10 de la mañana. El presidente del Gobierno ha comparecido desde Bruselas para informar que siguen adelante tal y como estaba previsto con la aplicación del 155. Ha sido muy claro, pero guarda el secreto de qué medidas se aprobarán mañana. De momento tan solo habla de restaurar la normalidad institucional. Pero si hay algo que no se puede aceptar de ninguna de las maneras es que un gobierno incumpla la ley sabiendo que está incumpliendo la ley. No puede haber un territorio donde el gobierno no cumpla la ley, porque si no lo cumple el gobierno, ¿cómo se le va a exigir al conjunto de los ciudadanos que cumpla la ley? Pues simplemente se le pidió que dijera que no había procedido a declarar la independencia, lo cual es una petición muy razonable, porque no es lo mismo que lo haya hecho que no lo haya hecho. Pero además de eso, tenemos la ley del referéndum, tenemos las derogaciones de la Constitución española, tenemos un sinfín de decisiones adoptadas en contra del Estatuto de Autonomía de Cataluña y de la Constitución. Esas medidas de las que hablamos ya están decididas. Se han elegido las áreas de las competencias del Gobierno autonómico que serán intervenidas por Rajoy. El Gobierno ya las ha acordado previamente con los líderes de los partidos que le apoyan, con Sánchez y con Rivera. De momento ya se ha confirmado que los partidos han pactado una convocatoria de elecciones en Cataluña. Habrá elecciones en Cataluña en enero si todo sigue lo pactado por el Gobierno y el Partido Socialista. Lo ha confirmado la secretaria de Igualdad del PSOE, Carmen Calvo, en Televisión Española, quien encabeza las negociaciones con el Ejecutivo para la aplicación del artículo 155 de la Constitución para la vuelta a la legalidad. Mañana un Consejo de Ministros extraordinario decidirá las medidas que se han de tomar, unas medidas que el Gobierno ha consensuado con PSOE y Ciudadanos. Según ha confirmado el PSOE, la idea del secretario general, Pedro Sánchez, es que el desarrollo del artículo 155 es para llevar a Cataluña a unas elecciones. Serían en enero porque socialistas y populares creen que es necesario un margen para enfriar el escenario político. Para el PSOE sería estupendo que fuera el propio Carles Puigdemont, el presidente catalán, que todavía puede hacerlo, el que convocara las elecciones. La ley electoral fija 54 días de plazo desde que se convocan unos comicios hasta que se celebran, así que como muy pronto se podrían celebrar antes de Navidad si se convocaran en los próximos días. Evidentemente elecciones las tiene que haber porque las instituciones catalanas no van a ser objeto de control desde Madrid de manera indefinida. Luego, bueno, si entienden que en enero se pueden y se deben hacer, a mí me parece bien, ¿no? Fuentes socialistas y del Gobierno han matizado que las fechas tienen un carácter orientativo, aunque sí se ha acordado que en un plazo máximo de 6 meses se celebren estos comicios en Cataluña. El objetivo es que los plazos sean lo más breves posibles debido al carácter de excepcional de la medida. Yo creo que es muy pronto para decir cuándo va a haber elecciones en esa comunidad autónoma. Yo creo que lo importante, lo he dicho antes, a la hora de aplicar las medidas 155 es restablecer la legalidad, en primer lugar. Luego, la convivencia. Luego, creo que es muy importante también conseguir la neutralidad de la administración pública. Esas cosas, esas medidas no se hacen de un día para otro. También el líder de la formación naranja ha confirmado ese pacto con el Gobierno de unas elecciones en enero a cambio del apoyo de su grupo en el Senado a la aplicación del 155. A que si encabezamos, si quedamos primeros, si ganamos las elecciones y somos el primer partido de los que respetamos la ley, vamos a llamar a los demás partidos para formar gobierno. Y asimismo nos comprometemos a que si no somos el primer partido constitucionalista, si fuera otro partido, también le apoyaríamos para formar gobierno. Creo que en este momento la historia de España no nos perdonaría a los partidos constitucionalistas que no pudiéramos sumar para un gobierno. Pero insisto, para un gobierno, no para una lista política. Pero desde la Generalitat niegan rotundamente que Puigdemont vaya a convocar elecciones. El número 2 de Carles Puigdemont, Oriol Junqueras, asegura que no es la mejor forma de avanzar para el independentismo. No, jo no crec que no és la millor manera d'avançar. Crec que tenim un mandat molt clar, que és el del 27 de setembre del 2015. Crec que tenim un altre mandat molt clar, que és el de l'1 d'octubre de 2017, i que, per tant, el que hem de fer és donar compliment a aquest mandat. Convocar unes eleccions ara no és la millor manera d'avançar.
Frente a esa noticia de unas posibles elecciones autonómicas en enero, el Parlamento contraataca y Carme Forcadell convoca para el lunes a las 10 de la mañana en una reunión extraordinaria a la mesa para fijar un pleno independentista. Será en este encuentro en el que podría quedar fijada la hoja de ruta de la secesión, donde puede quedar también determinado qué es exactamente lo que va a suceder el martes y las consecuencias que podría tener para la relación entre Cataluña y España. Frente a estas elecciones en enero que acabamos de conocer, también ha querido dar su opinión el expresidente de la Generalitat, Artur Mas. Ha sido muy duro con el gobierno de Mariano Rajoy y ha insinuado que sería una humillación para Puigdemont tener que obedecer a sus órdenes. I això és el que el president Rajoy li diu. Saps què, Puigdemont, president Puigdemont, baixa't els pantalons, humilia't, queda ben malament, queda per terra, queda com un trap brut i aleshores parlarem. Per tant, I això és inacceptable. Això és un desastre, perquè és clar, el que no calculen els de Madrid ara saben com hi entren amb això, però no saben com en surten, perquè vostès creu que la gent d'aquest país es quedarà amb els braços creuats contemplant l'espectacle sense fer res. Això és d'una ingenuïtat tremenda per part de la gent de Madrid pensant-se que no passarà res. Rajoy consigue todos los apoyos que fue a buscar en la cumbre de la Unión Europea. Allí se han abordado las negociaciones para el Brexit, pero en la agenda también se ha colado la crisis catalana. Después de que ayer los líderes de los países vecinos, Angela Merkel y Emmanuel Macron, se mostrasen a favor de restaurar la legalidad en Cataluña, hoy se han sumado a esas muestras de apoyo los presidentes de Bélgica, Holanda o Dinamarca, además de la primera ministra británica Theresa May. I have spoken to Mariano Rajoy this morning, as I did earlier this week, and made clear that the United Kingdom's position is very clear. We believe that people should be abiding by the rule of law and uphold the Spanish Constitution. Sabemos que el Partido Socialista ha pedido al Gobierno que el 155 se aplique de forma suave y así lo ha confirmado hoy el ministro de Exteriores, Alfonso Dastis, que ha asegurado que será de forma proporcional, prudente y gradual. No se trata de suspender nada, sino de aplicar aquello que ha sido aprobado tanto en España como en Cataluña. Las medidas que sean necesarias para lograrlo, pues se irán viendo y se pondrán en práctica, como se ha venido poniendo hasta ahora todo, de manera proporcional. Muestra muy firme y muy seguro de la intervención en Cataluña. Aseguran que están a punto de hacer que se cumpla la ley. De hecho, el presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, ha calificado la actuación de Puigdemont como de un autogolpe de Estado. Y estamos todos para preservar, desde luego, el cumplimiento y hacer cumplir la ley en primer caso y que se cumpla la ley. Y por lo tanto las instituciones somos las primeras que debemos de velar porque les representamos a todos ustedes. Lo que ha ocurrido en Cataluña pues es un autogolpe de Estado que han dado personas que han utilizado unos instrumentos democráticos para subvertir esa situación y ponerse al margen de la ley. Y yo que soy muy crítico con Mariano Rajoy y con su política, como es sobradamente conocido, aquí sí estoy al lado del señor Rajoy. Cuando faltan apenas 12 horas para que se reúna el Consejo de Ministros extraordinario en el que se anuncien esas medidas que va a adoptar el Gobierno respecto al artículo 155, casi todos los analistas políticos prevén que Rajoy se decantará por una solución la más moderada posible. Saludamos ya en nuestra mesa al doctor en Derecho Constitucional, el señor Fernández Barbadillo. Muy buenas noches. Buenas noches. ¿Qué cree usted que va a pasar mañana? ¿Qué medidas va a adoptar el Gobierno? Pues el contenido exacto no lo sabemos, eso lo está guardando el presidente del Gobierno como si fuese su carta a los Reyes Magos. Hombre, parece ser que, por lo que se ha filtrado, que va a haber una convocatoria de elecciones que no se sabe muy bien quién va a hacer, si el Gobierno Nacional, si el Senado dentro de las Cortes Generales, si el Parlamento catalán o el Gobierno catalán. ¿Quién lo va a decidir entonces? Claro, esto a saber qué soluciona, porque
hay elecciones en enero, como nos están diciendo estas filtraciones, y si se mantienen los bloques igual, o si uno sube 2 o 3 escaños solo y el otro baja esos mismos escaños o viceversa, estamos empatados. De todas maneras, yo creo que, vamos a ver, Mariano Rajoy va a seguir con su política de no querer hacer nada, por lo que presentará unas medidas lo más suaves posibles para que en el tiempo que se tarde en tramitarlas, a ver si el señor Puigdemont tiene la bondad de volver a cumplir la ley. Eso le iba a preguntar. ¿Cree que pues esas medidas que Sánchez ha pedido que sean suaves, cree usted que van a influir al gobierno? Yo creo que, vamos a ver, a Mariano Rajoy no hace falta que le sujete nadie para no hacer nada. Vamos a ver, tanto él como Sánchez no quieren unas medidas drásticas que intervengan en la autonomía y de verdad castiguen a estos golpistas. Por un lado, porque Sánchez está mirando a Podemos, a su socio en tantos gobiernos autonómicos y tantos ayuntamientos, y Podemos está jugando la carta de ser los aliados en el resto de España de los separatistas catalanes. Y a la vez Mariano Rajoy no quiere intervenir, lo ha dicho numerosas veces, dijo esto de que nos van a obligar a hacer lo que no queremos hacer, y entonces pues para eso pues está un pasito adelante, 2 para atrás, a ver quién se cansa antes. ¿Cree usted que detrás de ese apoyo de Sánchez al gobierno podría esconderse una reforma de la Constitución? Pues ya nos han dicho que sí. Salió el otro día el señor Sánchez, que por cierto no es diputado, después de verse con el señor Rajoy en Moncloa, y nos dijeron que iban a preparar una reforma constitucional. No nos sabe entonces para qué están las Cortes Generales, si es ahí donde se tiene que discutir, donde votamos todos los españoles, por qué tienen que pactar una reforma de la Constitución en secreto los señores Rajoy y Sánchez. Y además el mantra del PSOE es el federalismo. El federalismo, ya dijo Jordi Pujol en sus memorias y a lo largo de toda su vida pública, que es que el federalismo no lo quieren los catalanistas, porque eso supondría igualar a todos los futuros estados federados españoles, que no sabemos cuáles van a ser, en unas mismas competencias. Y los catalanistas siempre quieren un estatus especial privilegiado, un fuero para ellos y para los demás la legislación vigente. En su opinión, ¿cuál quiere usted? ¿Qué partido está manteniendo pues un discurso más leal a la Constitución? Pues desgraciadamente un partido que no tiene representación parlamentaria, que es Vox. O sea, son los únicos que están planteando desde su pequeñez las medidas que ellos pueden, que en este caso son querellas contra la Generalitat, contra los golpistas, y movilizando a los españoles en la calle. En segundo lugar, y para sorpresa de muchos, entre ellos yo, a la vista de cómo se estaba comportando Albert Rivera, pues Ciudadanos. ¿Ve usted capaz al Partido Popular de pactar un referéndum en algunos años? Sí, totalmente. O sea, el Partido Popular de Mariano Rajoy se ha caracterizado desde que llegó al gobierno con mayoría absoluta en 2011 por traicionar todos y cada uno de sus compromisos adquiridos con su base electoral. Pues memoria histórica, aborto, matrimonio homosexual, incluso los trasvases de agua al sur de España, a Murcia, a Alicante, a Valencia, a Almería, que encima son eran feudos electorales suyos. O sea que cualquier cosa que nos perjudique a los españoles, que sea traicionar a los votantes del PP, cosa que yo no soy, por fortuna, lo hará Mariano Rajoy sin ninguna duda mientras sea presidente del gobierno. Ya que ha sacado usted el tema, entonces, a su juicio, ¿quién está traicionando más a sus votantes? ¿Mariano Rajoy o Carles Puigdemont? Pues yo creo que Mariano Rajoy, porque Carles Puigdemont, a fin de cuentas, está haciendo aquello para lo que le eligieron y le votaron los votantes de lo que se llamaba PDeCAT y de lo que antiguamente se llamó Convergencia Democrática de Cataluña. Él se presentó dentro de una lista con el programa de ir a la independencia y lo está cumpliendo, mal que bien, a trancas y barrancas, pero lo está cumpliendo. Por ejemplo, el Parlamento catalán no ha anulado la declaración de independencia, que se diga lo que se diga, sigue ahí aprobada. Pues señor Fernández Barbadillo, doctor en Derecho Constitucional, muchísimas gracias por haberse sentado aquí con nosotros. Muy buenas noches. A vosotros, buenas noches.
Los independentistas llaman a una retirada masiva de dinero en los bancos. Se trata del boicot que los secesionistas quieren hacer a los bancos catalanes que no respaldan la independencia de Cataluña. Crida per la Democracia, la plataforma independentista de movilización en las redes sociales vinculada a la ANC, junto con Òmnium Cultural, ha puesto en marcha una campaña de acciones directas para demostrar que este colectivo puede ejercer presiones mucho más fuertes y efectivas que las clásicas manifestaciones de protestas. Pero esta acción no ha sido bien recibida en la Generalitat. El consejero de Empresa, Santi Vila, ha dicho que retirar dinero de sus propios bancos es como un autoboicot. Tensionar los bancos o dinámicas de boicot comercial no son la mejor manera de hacerse sentir. Poner en riesgo la economía es siempre un autogol. Eduardo, ¿y a ti qué te parece que llamen a retirar dinero de sus propios bancos? ¿Un boicot, un autogol, como dice Santi Vila? A mí me parece lo mismo que le parece a José Mota. Hay que ser muy tonto para hacer lo que están haciendo los separatistas catalanes. Va a resultar que la portada de la revista francesa Charlie Hebdo, en la que a tenor de la República Independiente de 8 segundos se titulaba a todo trapo diciendo que los separatistas catalanes son aún más tontos que los corsos, pues va a ser verdad. Porque como diría José Mota, hay que ser tonto, pero muy tonto, para ser separatista catalán y patrocinar un boicot comercial y financiero a las empresas y a los bancos catalanes que se han marchado de Cataluña o que, no habiéndolo hecho aún, han mostrado su rechazo al proceso separatista. Había un clásico en la mili que evidenciaba al tonto irremediable. Aquel soldado que, cabreado con su capitán, decía: que se jorobe el capitán, que como está lloviendo, hago la guardia fuera de la garita. Así son los soldaditos civiles del separatismo catalán. Así de tontos, claro. No tengáis dinero en los bancos catalanes. No compréis ningún producto a ninguna empresa catalana que no sea separatista. Con la que está cayendo en Cataluña, los separatistas catalanes se empeñan en arruinar aún más a las empresas catalanas. Hay que ser tonto. Rematadamente tonto, irremediablemente tonto, o sea, separatista. Gracias, Eduardo. Para el líder de Ciudadanos, estas ocurrencias de los independentistas son poco más que disparatadas. Albert Rivera ha dicho que a Cataluña tan solo le faltaría un corralito y que sus bancos comenzasen a limitar el efectivo de sus clientes. Bastante estamos sufriendo los catalanes, vemos cómo se marchan casi ya 1000 empresas en poco menos de 2 semanas, estamos viendo como el 40% del PIB catalán está saliendo por la puerta, ¿no? Huyendo, empresas catalanas de toda la vida saliendo de nuestra tierra. Encima solo falta que ahora monten un corralito, ¿no? para fastidiar los ahorros de muchos catalanes que han trabajado muy duro para tener pequeños ahorros, para tener su dinero en el banco, así que me parece toda una locura, una irresponsabilidad. No solo huyen de Cataluña las grandes empresas. Un total de 1.300 pymes catalanas, lo que equivale al 1% del tejido de la pequeña y mediana empresa catalana, ha trasladado su sede social fuera de Cataluña, según una encuesta de PIMEC sobre los efectos de la situación política. Desde el pasado 1 de octubre, la amenaza independentista está pasando factura a Cataluña, tanto que ya ha obligado a rebajar las previsiones de crecimiento de cara a 2018. Fuga de empresas, caída de las reservas turísticas, retroceso del consumo, una mayor desaceleración del crecimiento dentro del conjunto de nuestro país o una caída de la inversión extranjera son los 5 palos, por decirlo así, económicos a los que se enfrenta la región catalana. Vamos a conocer todos esos datos. Alba Vila, muy buenas noches. Buenas noches, María. Pues la inversión extranjera productiva en España ha aumentado un 33% durante la primera mitad del año. Si se analiza el destino de todos estos flujos, llama la atención que mientras las inversiones en el conjunto del primer semestre hacia Cataluña se incrementaron en un 20% hasta los 1.571 millones de euros, en el segundo trimestre la tendencia es ya a la baja con una caída del 10%. Si nos fijamos en el periodo de marzo a junio, Cataluña recibió 706 millones de euros, pero es que en estas mismas fechas del año 2016 recibió 786 millones. El Ejecutivo del Gobierno avisó que la economía pagaría las consecuencias del separatismo, y es que la economía española va a padecer una desaceleración de 8 décimas desde el 3,1% previsto para este año al
2,3% en 2018, lo que rebaja anteriores cálculos del Ejecutivo, que había previsto que el PIB se incrementaría en un 2,6%. El turismo es otro de los grandes problemas que plantea la región catalana. Según la Alianza para la Excelencia Turística, Exceltur, el crecimiento de esta actividad sería un punto menor al previsto del 4,1%. Referente a las reservas, se registran hasta caídas del 20%. El consumo se ralentiza. Es una de las cuestiones en la factura del desafío independentista. En este sector todavía no hay muchos datos, pero el índice de comercio minorista ha pasado de crecer cerca del 3% antes de este verano al 1,4% entre julio y agosto. Y todo esto sumado a la fuga de empresas. Según los últimos datos de este jueves, un total de 917 compañías han trasladado su sede social a Cataluña. María. Gracias, Alba Vila, por ese análisis. Para analizar todas esas posibles consecuencias de este tipo de actos, como hacer un llamamiento al boicot de los bancos catalanes o de esa fuga masiva de empresas que acabamos de ver y que hemos visto en las últimas semanas, conectamos ya en directo con el economista Juan Carlos Bermejo. Señor Bermejo, buenas noches. Hola María, muy buenas noches. Si la retirada de dinero en efectivo fuese cada vez más frecuente en los cajeros de Cataluña, ¿estaría esta comunidad en un riesgo de corralito? Bien, la retirada del dinero de los cajeros no es lo que provoca un riesgo de corralito, porque si las entidades pueden poner un límite siempre a la retirada de efectivo o simplemente a lo que hay en el depósito de cada cajero. El problema del corralito se produce si se producen salidas de capitales masivas, es decir, que las personas empiezan a hacer transferencias de sus cuentas bancarias a otras. Entonces ahí los bancos es cuando se quedan sin dinero y entonces hay que hacer un corralito para que ya no se saque más dinero. Ya hemos visto que la reacción del mundo del dinero es la de huir de la incertidumbre. ¿Cuál cree entonces que puede ser la decisión que adopten los bancos si estas acciones pues comienzan a generalizarse? Es una buena pregunta. Vamos a ver, los espectadores tienen que saber que el dinero los bancos lo crean de la nada, a diferencia de lo que muchos piensan de que utilizan los depósitos de la gente para luego realizar sus operaciones bancarias, préstamos, etcétera. Ellos generan el dinero de la nada solo con la promesa de préstamo de una persona. Es decir, si tú a mí me pides 10.000 euros, solo con tu promesa de devolución yo te los presto y lo genero. Ese dinero se genera de la nada. ¿Qué pasa con un banco? Un banco no puede evitar nada. Si la gente se lleva el dinero, pues entonces el banco quiebra, porque normalmente solamente disponen de un 10% en efectivo de su reserva, del dinero del que dispondrían. Por lo tanto, en cuanto se evapora ese dinero, ya sea por transferencias o por cajeros, pues entonces el banco quiebra, que es lo que le pasó al Banco Popular, y por eso tuvo que intervenir el mecanismo único de intervención de la Unión Europea. Por lo tanto, a no ser que lo rescate el Estado o la Unión Europea, el banco no puede hacer nada. Si el dinero desaparece, quiebra y punto. En el último mes hemos sido testigos de la salida de casi 1 millar de empresas de Cataluña. ¿Hay algún estudio que estime ya el daño que se le ha hecho a la economía catalana? Yo personalmente no conozco ningún estudio que se haya publicado, pero el daño que se está produciendo es evidente, ¿eh? Ahí, dependiendo del negocio, pues se está cayendo entre unos un 20%, otros un 50%, va a depender del sector y del segmento, pero vamos, que se está produciendo un daño es evidente. Pero yo personalmente no conozco aún ningún estudio detallado. ¿Hasta qué punto es bueno para la economía española pues esa fuga masiva de empresas de Cataluña a otros puntos del país? ¿No es un freno a las inversiones extranjeras en España? No, si van y se mudan a otros puntos del país, España, entonces eso no es malo, porque entonces esa actividad económica sigue perdurando y las inversiones pueden seguir produciéndose. Lo malo sería que se fueran a otros países. Entonces eso sí que realmente sería positivo. Pero mientras se vayan, no. Tenemos un ejemplo en el lotero este de la Bruja de Dort, ¿no? Este del famoso lotero, que ha mudado su sede a otra región de España y ha multiplicado sus ventas un 300%.
Y por último, la fuga de pequeñas y medianas empresas es más grave aún que el propio cambio social de las grandes compañías. A ver, los espectadores tienen que saber que más del 90% del tejido empresarial en España son pymes, por lo tanto, claro que es importante. Pero no es grave que se muden, al contrario, es bueno, como antes decía. Lo grave sería que se declare un escenario de independencia y que aquellas empresas que no puedan trasladar la totalidad de su infraestructura fuera de esa región, los que no puedan, entonces esos empleos y esa producción se perderá, se destruirá. En cambio, los que sí lo hagan, perdurará, por lo que ya comentábamos antes. Por lo tanto, es bueno que se muden o que protejan su negocio. Lo malo sería que se queden allí y entonces su negocio se destruya. Pues señor Bermejo, gracias y muy buenas noches. Buenas noches. Nueva manifestación contra la Guardia Civil. Un grupo de trabajadores del Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información de la Generalitat se ha concentrado a las puertas del edificio para protestar por la presencia de los agentes que han acudido a recabar correos electrónicos de un mando de los Mossos por el 1 de octubre. Más de una cincuentena de empleados del Centro de Información han cortado la calle y han desplegado una gran bandera catalana para mostrar su rechazo a la actuación de la Guardia Civil. Pero desde Madrid, la presidenta de la comunidad, Cristina Cifuentes, ha mostrado su apoyo a la Guardia Civil tras el acoso que los agentes vienen sufriendo en las últimas semanas en Cataluña. Cifuentes ha afirmado que da su respaldo absoluto a la Benemérita, especialmente en un momento como el actual. En un momento como el actual, todavía más, cuando hemos visto pues el acoso al cual se le ha sometido en Cataluña, y bueno, yo siempre he respaldado a la Guardia Civil, siempre, absolutamente. Realizan un trabajo magnífico. He tenido el honor de ser delegada del Gobierno y por tanto conozco bien el trabajo que hacen de cerca, la Guardia Civil, la Policía Nacional también. Y ya se sabe quién tomará el mando de los Mossos d'Esquadra cuando Rajoy aplique el 155. Se trata del número 2 del Ministerio del Interior, José Antonio Nieto, hombre de confianza de Zoido. Saludamos ya al portavoz de la Unión Federal de la Policía, Serafín Giraldo. Señor Giraldo, buenas noches. Hola, muy buenas noches. ¿Qué nos puede contar de José Antonio Nieto, número 2 de Interior? Bueno, es el secretario de Estado de Seguridad, es un órgano político. Y desde luego que, bueno, es una persona adecuada para que en caso, y vuelvo a repetir, en caso de que se aplique el 155, pues pueda tomar el mando de los Mossos. No obstante, hay que esperar, desde luego, a acontecimientos. Y sí que tengo que decir que, bueno, que es un órgano político, es un político. Entiendo que la dirección operativa del cuerpo pues deba corresponder a un especialista, a un técnico, en definitiva, pues o bien un Mosso d'Esquadra o Policía Nacional o Guardia Civil, una persona en definitiva con uniforme que conozca bien los protocolos y procedimientos policiales. Son días claves para los miles de agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil pues que llevan en Cataluña desde el pasado mes de septiembre. ¿Ve usted posible un escenario en el que los mandos de los Mossos se niegasen a acatar las órdenes del Ministerio del Interior? ¿Qué sucedería en ese caso? Bueno, ahora hay 7 juzgados, ni más ni menos, investigando precisamente la actuación de los Mossos d'Esquadra. Y ellos, los Mossos d'Esquadra, están dirigidos por unos mandos. Luego, en definitiva, a quien se está investigando son a los mandos de los Mossos d'Esquadra su actuación el día 1 de octubre. En principio no considero ese espacio, no considero esa posibilidad de que los Mossos d'Esquadra, los números de los Mossos d'Esquadra, la gran mayoría de los Mossos d'Esquadra, en definitiva puedan desobedecer una orden de un superior. Yo creo que el problema en los Mossos d'Esquadra no está en los números, está precisamente en los mandos de los Mossos d'Esquadra. Se dice, señor Giraldo, que los Mossos utilizaron durante el referéndum ilegal del 1 de octubre una especie de canal de comunicación oculto que permitió no grabar las órdenes internas. ¿Es esto cierto? Bueno, hay que esperar y en la investigación que está en estos momentos realizando la Guardia Civil, precisamente donde aplaudieron al señor Trapero a su vuelta de Madrid como un héroe, precisamente ahí es donde ha entrado la Guardia Civil, más en la comisaría de Lleida, para analizar, para controlar lo que se dijo, las comunicaciones de ese día y en definitiva poder demostrar que existía una orden de pasividad.
con lo cual hay que esperar acontecimientos, hay que esperar a la investigación, saber lo que se dijo y demás. Y luego, en cuanto a los cifrados, en cuanto a los mensajes cifrados, pues hombre, no sé el canal que podrían utilizar, pero desde luego siempre quedan grabadas las conversaciones, o al menos operativamente siempre quedan grabadas o deben quedar grabadas las conversaciones. Entiendo que hay que esperar para saber si existe o no existe ese canal cifrado o ese canal oculto. ¿Tiene constancia de que cada vez haya más Mossos d'Esquadra que quieran pasarse a las filas de la Guardia Civil y también de la Policía Nacional? Lo que tengo constancia oficial es que unos más de 100 correos, y vuelvo a repetir, no llegan a 200 correos, pero bueno, es una cifra significativa, han sido dirigidos a la Secretaría de Estado de Seguridad interesándose por la pasarela. La pasarela no es otra cosa que la posibilidad de cambio de Mossos d'Esquadra a Policía Nacional. Entiendo que es una cifra oficial y significativa. Con lo cual, miren, los Mossos d'Esquadra, en definitiva, los números de los Mossos d'Esquadra, la base de los Mossos d'Esquadra, pues son un reflejo de la sociedad. Precisamente habrá Mossos d'Esquadra que estarán de acuerdo con este proceso independentista y otros que no estarán de acuerdo. Los independentistas tienen intención de proclamar la independencia en las próximas semanas. ¿Tiene la Policía Nacional y la Guardia Civil efectivos suficientes para enfrentarse a un hipotético aumento de la violencia callejera en Cataluña, como vimos el 1 de octubre? ¿Se multiplicaría? Más suficientes. Fíjese usted que ahora mismo hay desplegados policías nacionales, unos 3.000 unidades de intervención policial o antidisturbios, con lo cual eso es más que suficiente para un posible desajuste en cuanto a la opinión pública, en cuanto a posibles manifestaciones violentas y demás. Pero no obstante, fíjese usted, yo creo que son los Mossos d'Esquadra los que en este momento, en caso de problemas en la calle, deberían en primer lugar dar la cara. Al fin y al cabo, ellos tienen la protección y la seguridad ciudadana asignada, con lo cual son ellos la primera fuerza de choque, entre comillas, lo de fuerza de choque, que debe enfrentarse a esa posible situación, posible, que usted me plantea, es decir, problemas callejeros. Pues, señor Giraldo, muchísimas gracias por atendernos. Muy buenas noches. Buenas noches, gracias a ustedes. Podemos parece desubicado. Su posicionamiento con respecto a la crisis separatista ha provocado que muchos ya les hayan situado más cerca de los independentistas que del conjunto del resto de los españoles. Desde la Generalitat catalana se declara en rebeldía contra el Estado. Podemos ha mantenido una actitud ambigua respecto a Cataluña. Pablo Iglesias ha querido jugar a dos barajas al declarar que no está a favor de la independencia y que al mismo tiempo decir pues que niega el derecho al decidir de los catalanes a votar en un referéndum secesionista. Esta confusión permanente puede pasarle factura con su propio electorado. La periodista de La Gaceta, Fátima García Manzano, ha publicado las claves que han propiciado que Pablo Iglesias se haya situado más cerca de los que pretenden romper la unidad de España. Saludamos ya a la autora de este reportaje. Fátima, buenas noches. Buenas noches, María. ¿Con qué argumentos Pablo Iglesias se ha posicionado pues más con Puigdemont y no con la Constitución de 1978? Bueno, desde sus inicios Podemos ha apostado por el llamado derecho a decidir de los ciudadanos o por el llamado derecho de autodeterminación. Sin embargo, ellos la solución que aportaban para acabar con el conflicto en Cataluña era un referéndum legal y pactado. No obstante, este jueves Pablo Iglesias ha dado un paso más allá en una conferencia que ha dado junto a Teresa Rodríguez, la líder de Podemos en Andalucía, y ha señalado que hay que adaptar la ley a la democracia, porque si la ley no sirve, pues habrá que cambiarla o acabar con ella. ¿Ha recibido Pablo Iglesias críticas de sus bases pues por no defender la unidad de España? Bueno, ha recibido críticas por parte del resto de los partidos que no han entendido por qué Pablo Iglesias y Podemos no se han alineado con el Partido Popular, con el PSOE y con Ciudadanos en esta materia, en la materia de la defensa de la unidad de España. Sin embargo, sí que apuntan las últimas encuestas a que el electorado también podría castigarles en las urnas, puesto que algunos de estos sondeos ya marcan a Ciudadanos como tercera fuerza política por delante de Podemos. ¿Puede pasarle factura Podemos haber tratado a los líderes de la ANC y de Òmnium de presos políticos? Bueno, yo creo que desde mi punto de vista sí. El hecho de que el pasado miércoles en la sesión de control toda la bancada de Podemos se levantara junto a la bancada del PDeCAT, del partido de Carles Puigdemont, y pidiera la liberación de los presos políticos, es decir, de los presidentes de la ANC y Òmnium, creo que es una imagen que va a quedar en la retina de todos los españoles y que puede ser determinante en los próximos meses para la formación. Pues Fátima, muchísimas gracias. Buenas noches. Gracias, María.
Es la aportación de Podemos a la política española, el escrache, o dicho de otra manera, el acoso que una turba contra un político que llega incluso a manifestarse ante su propio domicilio. Un acoso inaceptable en cualquier democracia que, sin embargo, no es siempre valorado de manera negativa. Todo depende del color político. ¿No es así, Laura Fernández Cañas? Buenas noches. María, buenas noches. Así es, esta semana se han producido dos casos en la política española. En Valencia, una veintena de militantes de España 2000 acudieron ante el domicilio de la vicepresidenta de la comunidad, Mónica Oltra, con una bandera de España en la que reclamaban la unidad del país. Además, los alborotadores crearon y corearon un paso doble, una jota, canciones de Manolo Escobar e hicieron sonar el himno de España mientras grababan la escena. También esta misma semana, el jueves, un centenar de personas convocadas por la organización juvenil Arran insultaron en plena calle al presidente del PP catalán, Xavier García Albiol, y al secretario general Santi Rodríguez en Sant Cugat de Vallès. Los dos dirigentes acudían a la inauguración de la nueva sede del partido en la localidad y al llegar se encontraron con los manifestantes que les gritaron e increparon. Estos dos casos, sin embargo, no han sido tratados de la misma manera. Para empezar, toda la izquierda condenó de manera unánime el escrache a Mónica Oltra, como hace años no lo hacían. Este es el caso, por ejemplo, de Alberto Garzón, que ayer aseguraba que no deberían tolerarse que la extrema derecha y grupos fascistas amenacen impunemente. Muy distinto era lo que escribía en el 2013. Los escraches son la pacífica y legítima reacción de las víctimas que responde ante el abuso del poder económico y sus cómplices. Pero esta doble vara de medir también se da en diversos medios de comunicación. El diario El País, por ejemplo, titulaba sobre lo ocurrido en Valencia: Mónica Oltra sufre el escrache de un grupo de ultras en su casa. Calificativo el de ultras que no usaba para los acosadores de García Albiol. Arran boicotea la inauguración de una sede del PP en Sant Cugat. El diario.es también establece esta diferencia. Así titulaba el escrache a Mónica Oltra: un grupo de enmascarados de extrema derecha acosa a Mónica Oltra frente a su casa. Y así el acoso a García Albiol. Boicot a la inauguración de una sede del PP en Sant Cugat. Muchísimas gracias, Laura. Y poco antes de las 12 horas del mediodía, la señal de TV3 desaparecía de los televisores de los catalanes. Muchos en las redes sociales se han temido lo peor, sobre todo después de que la secretaria de Igualdad del PSOE, Carmen Calvo, asegurara que apoyarían intervenir la televisión pública catalana con la aplicación del 155. Sin embargo, no iban por ahí los tiros. Tal y como ha confirmado poco después la propia TV3, todo se ha debido a un fallo técnico derivado de una avería electrónica. Y hablando de TV3, los niños son el principal objetivo de la gigantesca maquinaria de su manipulación. Un reportaje emitido por la cadena pública catalana tiene como protagonistas a 3 niños que cuentan su experiencia al participar en una cadena humana por la independencia. Ahí no queda la cosa, porque TV3 también ha realizado un documental en el que narra como un cuento la jornada del 1 de octubre que se celebró en ese referéndum ilegal. En realidad, toda esta espiral de odio y manipulación no es nueva, vean. Esta es Berta, Sergi y Ana. Son los protagonistas de un reportaje de la televisión pública catalana. Los niños son el principal objetivo de adoctrinamiento en el independentismo y a TV3 les encanta mostrarlo. Les entrevistan porque, según ellos, es un día importante. Saldrán a formar una cadena humana para reivindicar la independencia. Venim a fer la cadena per la independència i a reclamar que ens deixin ser independents. Y más manipulación con los más pequeños. En esta ocasión, el 1 de octubre, narrado como un cuento sesgado, contando una realidad manipulada. Va començar quan encara era negra nit. Pels carrers dels pobles i ciutats, els voluntaris del referèndum es movien amb un objectiu: fer arribar les urnes i les paperetes als llocs de votació. La policia espanyola va agredir les persones que intentaven impedir que entressin. En alguns casos, amb molta violència. Pero esto no viene de ahora, de mucho antes. 2012. Programa Bestiari Il·lustrat. Se permitieron gestos como pegar un tiro a la hora rey emérito. Una xacra, la monarquia, la que sigui, no? Aquesta monarquia espanyola tan cutre. O sigui, tu ets antimonàrquic. Totalment. En cuanto a actos vandálicos, aquí va otro. Espanya no farà res per ells. M'agradaria posar-me en contacte, de veritat, amb una d'aquestes famílies que no tenen ni gas ni llum. La presentadora Ampar Moliner quemó en la sede de la televisión pública un ejemplar de la Constitución.
Pero por esos platos han pasado también muchas personas que han creado polémicas, pero llevar a un terrorista como Otegi para ridiculizar a Albert Rivera es otro tipo también de manipulación. Le voy a hacer una predicción. Yo creo que en los próximos años, en el panorama general de España, el único Rivera que va a ser realmente referente en el Estado va a ser el hijo de Isabel Pantoja, que es Kiko Rivera. En cuanto a los números, parece que las matemáticas fue asignatura pendiente para más de un editor de la cadena. Durante la emisión de un programa especial por una manifestación a favor del referéndum, decidieron que no era suficiente la primera cifra de asistentes que pusieron en su grafismo, sino que subieron las cuentas, y mucho. Donde dije 6.000, digo 40.000. Y seguimos con el mal uso de la información. En los informativos de este medio anuncian la previsión meteorológica, incluyendo en el mapa los mal llamados países catalanes, con la Comunidad Valenciana y Baleares. ¿Y qué esperamos cuando dos líderes como son los Jordis, subidos a un coche de la Guardia Civil, animan a la movilización? Pues que ocurren réplicas. Ai, ai, ai. Vosaltres sou la generació del canvi. Hasta un reportero salta feliz y contento en el capó del vehículo oficial. Y cuando pensábamos que lo habíamos visto todo... Y no estaba muerto, no, no. Y no estaba muerto, no, no. Estaba el domingo en Bernal, no estaba... Vemos una parodia de la famosa rumba catalana de Peret, interpretada por Franco. Humor, sátira, quizá buscaban ridiculizar la unión de la que disfruta España ahora más que nunca. TV3, la auténtica televisión de Estado que, como dijo Albert Rivera, es el nodo del siglo XVI. A que sigan controlando la tele pública, que parece el nodo, la tele pública de Cataluña en estos momentos, eso es lo que vamos a permitir. Pero no han podido con tanta unión, o al menos no con el tipo de manipulación, manejo y uso de la información que hace TV3. Ya se lo hemos demostrado. Este viernes se cumplen 6 años del día en el que ETA anunció el cese definitivo de su actividad terrorista. Lo hizo tras 43 años de masacres y tras haber asesinado a 829 inocentes. En todo ese tiempo, las víctimas han sufrido infinidad de humillaciones y han asistido atónitas a la farsa del desarme de la banda terrorista, que solo entregó 120 armas el pasado 8 de abril en la localidad francesa de Bayona. Una de las principales reclamaciones de las víctimas del terrorismo sigue siendo el esclarecimiento e investigación de 300 asesinatos de la banda que están aún por resolver. Saludamos ya al vicepresidente de Dignidad y Justicia, Víctor Valentín Cotobal. Señor Cotobal, buenas noches. Buenas noches, María. 6 años después del fin de los asesinatos, ¿cree que ETA está ya derrotada? Pues la respuesta es evidente y es no. No está derrotada una organización terrorista que ni ha entregado las armas, ni se ha disuelto, no ha pedido perdón a las víctimas y sigue con su operatividad. Lo único que ese cese o esa mal llamada paz pues se produjo, como bien has dicho, hace 6 años. Pero hay que tener en cuenta que ETA es mucho más que una banda de asesinos. Y ETA continúa en su frente político, en su frente social y en su frente cultural. Estamos viendo cómo a diario hay homenajes a terroristas, cómo tenemos a representantes de terroristas en nuestras instituciones y cómo avanza la mecánica terrorista, avanza todavía a día de hoy. Ya que lo dice, ¿cuál es el sentir generalizado entre las víctimas? ¿Hay sensación de alivio porque ya no maten? ¿O ver a Bildu, por ejemplo, en las instituciones es otro agravio a las víctimas? Ver a Bildu en las instituciones probablemente sea una de las historias más negras que tenemos en nuestra democracia. Podemos pensar que es por un exceso de garantías, pero no recuerdo o me cuesta buscar o encontrar un país democrático con un Estado de Derecho tan avanzado como es el nuestro que tenga representantes de terroristas en las instituciones, que estén representando a aquellos a los que han querido asesinar durante 50 años. Eso no sucede en ningún país de Europa y creo que en ninguno del mundo. Tras la aprobación del Estatuto de la Víctima, ¿qué mejoras ha aportado el texto legal a la situación de esas víctimas del terrorismo? Pues el Estatuto de la Víctima hay que recalcar que es un estatuto de la víctima para cualquier tipo de víctima. Bueno, está tasado, pero no es exclusivo de víctimas del terrorismo, a lo que me refiero.
y la verdad que suponía una mejora importantísima, porque era muy garantista y hacía que la víctima estuviera muy respaldada en todo momento. El problema es en la ejecución. Sobre todo las víctimas del terrorismo, en el artículo 13, viene a decir que pueden estar en todo momento, de alguna manera, pueden ser parte de la ejecución de la condena, pudiendo recurrir la libertad condicional, los permisos penitenciarios y demás beneficios. Pero es que eso en la práctica no se lleva, y desde aquí me gustaría un poco hacer un llamamiento al Poder Judicial, porque no se lleva, no se avisa a las víctimas cuando un terrorista va a salir de un permiso, y debería de notificarse a la víctima con 5 días por si quiere recurrir. Y es que eso no se está haciendo. El juez central de vigilancia penitenciaria no notifica a las víctimas. Y eso es algo muy grave. El estatuto de la víctima, la música es muy buena, pero la letra no tiene mucha sintonía. Todavía hoy hay más de 300 asesinatos sin resolver. ¿Confía en que la justicia investigue y repare esa necesidad? Pues sí confiamos desde Justicia que se repare esa necesidad histórica, pero no confiamos en la justicia española. Y voy a ser breve. La semana pasada estuvimos el día 11 en el Parlamento Europeo precisamente exponiendo que hay más de 379 casos de ETA que están a día de hoy sin resolver, que no tienen autor conocido. Hizo una exposición ante la Eurocámara el presidente de la asociación, y los europarlamentarios allí presentes se sorprendieron de 2 cosas. Una, que en España hubiera esta situación en la que casi la mitad de los asesinatos de ETA estuvieran sin resolver y no tuvieran autor conocido. Y 2, y yo creo de lo que más se sorprendieron es de que España no ha hecho nada. No ha hecho nada para que se le hayan acumulado hasta 379 asesinatos sin resolver, que en algunos casos las causas judiciales están expurgadas, están quemadas. Vas a un juzgado, hablábamos antes del Estatuto de la Víctima, que era muy garantista con la víctima, y sin embargo víctimas de ETA van a un juzgado y no pueden solicitar ni siquiera el informe de su causa porque las han quemado. Y en consecuencia, desde Europa, y lamentándolo mucho porque yo creo que España no se merece esto, va a mandar una comisión de investigación que audite y fiscalice cómo se ha investigado España los 379 casos de ETA que están sin resolver. Vamos a ver cómo va a venir una comisión de investigación tanto al Ministerio del Interior como al Ministerio de Justicia para que den explicaciones. Como decíamos, tenemos mucha fe en que se resuelva, pero fuera de España, que sea desde fuera que se le diga a España, porque la pasividad española y de las instituciones, la verdad que deja a las víctimas pues muy desprotegidas. Pues señor Cotobal, gracias y muy buenas noches. Muchas gracias, María. Buenas noches. Juanma, y en el deporte también muy presente en esos premios Princesa Asturias. Sí, y además con una nota un poquito divertida, ¿no? La haka, ese tradicional baile maorí de Nueva Zelanda, concretamente, porque la selección de rugby de Nueva Zelanda ha sido galardonada con el premio Princesa de Asturias del Deporte, y al recibirlo 3 de sus jugadores actualmente que están participando con esa selección y un exjugador, pues han querido demostrar cómo es esa haka tan famosa y tan divertida. Creo que podemos escucharla. Bueno, es una danza para intimidar, tradicionalmente se utilizaba para intimidar al enemigo en la batalla, ahora solamente para el deporte. El que está un poco intimidado es Mitchell, porque si mañana pierden en el Camp Nou, lo más probable es que sea destituido. A Valverde ha dicho que no se siente verdugo de nadie y se ha puesto nota después de llevar ya 100 días como entrenador del Barça. Cuando se habla de notas es mejor tirar por elevación, o sea, tiras muy arriba o tiras muy abajo, porque si pones un 8 vas a decir así, ¿por qué no pone un 10? ¿O ¿por qué faltan esos 2? Y si no, ¿por qué tanto? ¿Por qué menos? Mira, vamos a poner una nota alta, buena, un 10, y mira, oye,
vamos a preocuparnos ahora de los 265 que vienen e intentar hacerlo bien. Y Piqué en el Barça vuelve a ser noticia en este caso por un comentario un pelín polémico. Primero, Leo Messi a sus redes sociales subía un vídeo de su hijo cantando una canción tradicionalmente en catalán. Vamos a verlo. Bueno, es una canción tradicional infantil catalana y Piqué ha visto este vídeo y le ha hecho un pelín de gracia ver al hijo del argentino cantando en catalán. Concretamente este ha sido el mensaje que ha publicado con el que ha comentado ese vídeo. Parece mentira, ¿no? Como intentamos, el Joan Petit que vaya, que es concretamente la canción, bueno, pues parece mentira, no paramos de adoctrinar en Cataluña a los niños por aquella polémica sobre la que siempre se habla precisamente en Cataluña, de que supuestamente se adoctrinan a los niños con el catalán. Pues Juanma, muchísimas gracias. Más en la web de Punto Pelota. Y a todos ustedes nos tenemos que ir ya. Muchísimas gracias por habernos acompañado y que pasen un muy buen fin de semana. Volvemos en 3 minutos. Solnatura es un centro de naturopatía, alimentación saludable y complementos alimenticios. Su misión es la de ayudar a las personas a obtener calidad de vida a través de pautas de alimentación correctas y complementos alimenticios de máxima calidad. Nuestra especialidad es la elaboración de programas de mejoramiento personalizados y enfocados a nutrir y fortalecer el organismo. El equipo humano de Solnatura está compuesto por naturópatas y médicos con amplia experiencia en este campo y sus métodos son siempre naturales, preventivos y respetuosos con el medio ambiente. En Solnatura te vamos a ayudar. Llama ya al 91 31 31 409. Estamos en la calle Conde de Aranda 13, Metro Retiro. Bienvenido a bordo. Déjate llevar por la compañía española con la que vuelan cada año más de 10 millones de pasajeros a más de 50 destinos en todo el mundo. Disfruta de la unión entre tecnología y confort que ofrecemos en nuestra renovada flota de aviones. Nos gustará verte pronto, muy pronto. Air Europa, cada detalle cuenta. Estimado inversor, DEGIRO está trabajando para convertirse en el mayor broker de España, ofreciendo prácticamente todos los mercados del mundo con las tarifas más bajas. Una operación de 10.000 euros en acciones españolas con DEGIRO solo cuesta 6 euros, un 77% más barato que en otros brokers online. Abra una cuenta gratuita en degiro.es. Soy María Jesús Barreñada, presidenta de Aredos Abogados, doctora en Derecho, abogada y abogada rural. Si tienes un problema jurídico, no dudes en contactar con nosotros, te lo solucionaremos. Este despacho ha sido galardonado con el Premio a la Excelencia Profesional porque defendemos tus derechos, financiamos tus procedimientos, tu problema jurídico lo hacemos nuestro y te lo solucionamos. Hay gente que trabaja para mejorar la vida de millones de personas. Ellos son los imprescindibles. En el CNIO trabajamos para acelerar el descubrimiento de nuevos fármacos contra el cáncer. Gracias a la obra social La Caixa, contamos cada vez con más investigadores que trabajan para mejorar la calidad de vida de las personas. Obra social La Caixa, el